9:34 minutos de la mañana. Dirán ustedes, uy, pero si no hay plantas en la huerta. Hombre, es que vamos a preparar nuestro huertecico. Porque, ¿qué pasa? Buenos días, Ángel Agudo Medina. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros y con nuestro lema, que sabes que es que nuestro lema, nuestro huerto no pare. Que nuestro huerto no pare. Cuando termine una temporada, empezamos con la otra. Para tener todos esos plantones hortícolas de poder disfrutar durante todo el año. Lo que no podemos pretender es querer comer coliflores y querer comer buenos productos de huerta de invierno si previamente, que es ahora que estamos el 1 de septiembre, no realizamos las labores de la huerta. Siempre tenemos Se lo vamos a dedicar a los hortelanos, que hay Claro muchos que en sí, esta región, claro que sí. Y muy bueno. Yo tengo una familia que quiero mucho, que es la familia Buenísimos, Molina. además de ellos, son de los que aprendemos todos sobre el Totalmente. huerto, porque hay que recordar que cuando estás ahí a pie de cañón es cuando aprendes, siempre de los problemas, de los errores, es cuando aprendes, y ellos son muy sabios. ¿Qué plantones podemos plantar en nuestros huertos en la época de otoño-invierno? Empezamos con toda la familia de las brasicas o crucíferas, como son col, coliflor, brócoli, romanesco, cale, etc. Podemos también plantar acelga, podemos plantar rabanitos, alguna lechuga, escarola. Tenemos ahí unos, no es tan atractivo quizá como el huerto de primavera-verano, que es más, sabes, que el tomate, pepino, tal, pero sí que es verdad que tenemos otro tipo de cultivos para comer sano durante los meses de otoño-invierno y poder escalonar esas plantaciones. Si te parece, hablamos de importancia a la hora de preparar nuestro huerto. Eliminar todos los restos de plantaciones antiguas, restos de malas hierbas, labrar nuestro suelo con la finalidad de esa aireación, esa porosidad, mejorar la estructura de nuestro suelo y aportar esa materia orgánica para también la textura de nuestro suelo, mejorarla y a la vez aportar nutrientes. Es muy importante a la hora de saber que nuestras plantas de antes han agotado nutrientes, aportar también nutrientes nuevos. Es verdad que el suelo a lo mejor no sé en qué estado se encuentra después de cómo ha sido este verano que todavía no ha finalizado. ¿En qué estado se encuentran normalmente los suelos ahora mismo? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hemos tenido plantaciones exigentes con nutrientes y esos nutrientes han sido utilizados por nuestros plantones, con lo cual ahora conviene aportar... Son como los probióticos que nos tomamos para la microbiota. Sabes que a mí me gusta mucho ese humus de lombriz para aportar esa materia orgánica y hacer mejor calidad del suelo y a la vez aportar nutrientes. Es muy interesante esto que vamos a contar ahora, que ya lo hemos dicho otras veces, esa rotación de cultivos, es decir, donde cultivamos plantas de fruto, cultivamos plantas de hoja, plantas de raíz, vamos alternando. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, donde hemos cultivado leguminosas, guisantes, judías, etcétera, sabemos que las leguminosas fijan mucho nitrógeno en el suelo. ¿Y qué vamos a hacer luego? Plantando acelgas, por ejemplo, de hojas, espinacas, etcétera. Esa planta que es muy exigente con el nitrógeno, sabemos que va a encontrar ese nitrógeno que ya fijaron las leguminosas anteriores. Con lo cual, la rotación de cultivo, aparte de eso, es muy interesante también porque a la vez que hacemos la rotación de cultivos evitamos menos plagas, menos enfermedades, etcétera. Con lo cual tenemos que tener esa rotación de cultivo ahí presente. Muy bien. No menos importante, los marcos de plantación. Tenemos que saber qué distancia debemos de dejar entre plantas y plantas. Y también tenemos que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, una coliflor que tiene un ciclo, por ejemplo, de 90, 120, 180 días, dependiendo del tipo de coliflor, la podemos alternar con cultivos de un periodo menos largo, como por ejemplo es una lechuga, que sabemos que en 30 días, 40 días estamos recolectando nuestra lechuga, con lo cual podemos aprovechar esos marcos, esos huecos que dejamos en los marcos de plantación, porque mientras va creciendo las coles, coliflores por ejemplo, sabemos que las lechugas van a ir llegando a su fin y luego dejamos ese hueco libre para aprovecharlo, esos cultivos más, que necesitan más tiempo y que necesitan más espacio. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Ángel, una pregunta que nos surge. ¿Qué es mejor para el huerto, el sol de mañana o el sol de tarde? ¿Sabes qué pasa? Que en los huertos, por ejemplo, de ahora de otoño-invierno, lo que tenemos que buscar también es solecito, porque sí que es verdad que quedan ahí algo de temperatura alta, pero sabes que estamos en septiembre sí, es verdad, y que ya esto va a los cambiar. calores, exactamente. Entonces, al final es buscar que luego en la época de invierno sí que también reciban algunas horitas de sol. Pero el huerto de otoño-invierno
no es tan exigente como el huerto de primavera y ralentizamos más los cultivos, porque Exacto. piensa que, por ejemplo, una coliflor que plantemos, por ejemplo, de 180 días, tenemos que estar 180 días esperando esa Totalmente, recolección. claro, que tienen sus tiempos y esos hay al que final, respetarlos. Lo que sí que tenemos en cuenta es que también cultivos de raíz, de hoja ¿Y y qué de fruto plantamos? tienen distintas Que a necesidades. veces queremos plantar en el huerto, aquí estamos en Castilla-La Mancha Pues con por- nuestras condiciones aquí, climatológicas. Julia, todo lo que hemos dicho. Además, última semana de agosto, primera de septiembre, a partir de ahí, hay gente que empieza a plantar coles, coliflores, etcétera, en la quincena de agosto. A mí no me gusta mucho la segunda quincena porque quizá ahí hace mucho calor. Nos metemos Y más este a la año que ha última. venido la quincena, bien. Pero lo suyo es época de plantación, la última semana de O agosto. sea, que todo el mundo a primera comprar a de Flower septiembre. Lover ya Ahí los está. plantones. Sabes que luego, mira, tenemos acelgas de colores. Ay, acelgas. Acelgas, la roja, Estas son la unas amarilla. variedades nuevas. Son variedades nuevas de acelga que también están riquísimas. Ay, qué ricas. Sabes que siempre nos gusta apostar. Mira, ¿Y se pueden mezclar estas te voy a acelguillas de enseñar, colores? por ejemplo, sí, claro, perfectamente. Además, yo creo que tú has tenido acelgas plantadas Yo alguna tuve vez. acelgas que me Y me salían dijiste que hermosísimas. estaba Bueno, pues te salían tiraste solas. recolectando Con mis acelgas. cuidados. Claro, claro, eso digo, que la acelga, hay que recordar que a la vez que menos, cuando hablamos de menos Salían acelgas sin menos conocimiento. exigente el huerto de otoño-invierno, Total. es porque no lo manifiestan esto que estamos Sí, hablando sí, ahora. yo, es decir, yo aluciné con las no, acelgas. no requieren tantos cuidados y tantas exigencias como, por ejemplo, en verano, que sabemos que el riego, las plagas, que no nos podemos olvidar de las plagas, claro. Ahora hablaremos de qué plagas nos atacan a los cultivos de otoño-invierno. Te quería enseñar para que veas que tenemos coliflores, coliflor naranja, por ejemplo. Tenemos ahí también Qué colores variadita. en nuestro huerto que también sea, a la eso vez es nos hacen multicolor. nos hacen bonito Claro, nuestro huerto. así como muy actual, Claro muy que sí, vintage. muy vintage. Ahí ¿Qué te iba a está. decir yo? Por ejemplo, la gente que tiene un patiejo pequeño, Sí. ¿tú le recomiendas, se puede poner un huertecillo, que sabes que en esos lugares Podemos entra hacer menos el siem- sol? Siempre, Julia. Bueno, mi podemos- hermano en Los Ángeles tiene mi hermano es como apañado, todo lo contrario que yo. Y allí, fíjate, en Los Ángeles, que tienen allí un apartamentejo pequeñico. Y él tiene sus calabacines y un montón de productos de huerta. En una maceteja. Se puede intentar. Y le da muy poquito el sol. Porque lo que dices de la maceteja es como los huertos urbanos. Al final, un huerto urbano consiste en un espacio también reducido. ¿Lo podemos tener? Sí. Siempre hay que valorar un poco. Siempre pues, que por se ejemplo, cuide, siempre que se Te voy cuide. a poner un ejemplo. En primavera, verano, por ejemplo, los calabacines, por ejemplo, sandía, melón, también es más difícil, también lo podemos hacer, pero hay que tener A en mi cuenta hermana que creció son un cultivos- calabacín en Los Ángeles, ya te lo seguro digo que- yo. Seguro que sí, seguro que sí. Que la creció. Y sobre todo esos cuidados, es decir, a la hora de hacerlo, utilizar un buen sustrato de calidad, donde nos encontremos eso es, el sustrato un es sustrato importante. ligero, Y lo de la esponjoso. aireación. Aireaciones siempre es labrar nuestro suelo para airear. Al final los suelos, hemos tenido otros cultivos, suelos compactados, suelos duros, donde luego podemos tener problemas de encharcamiento, etcétera, problemas con Que la se podemos raíz. hacer con un escabillo. Siempre un azoncito, una mulita mecánica. Bueno, algo. muleja o un escabillo ahí te pones a remover un lo poquito. que tengamos y dependiendo. ¿Cómo me ves? Y depende, muy bien. Me he puesto muy bien. y las pilas. Y dependiendo un poco de lo que tengamos de nuestro huerto, en huertos más pequeños, lo podemos hacer con un azoncito. Están Son ya, huertos más están ya grandes. la gente como loca con las llamadas, que dejamos algunas Pues en vamos a espera al ello, otro día. pero Vamos no a ir nos podemos olvidar contestando. luego de decir las plagas y enfermedades que son muy Nos quedan las importantes. plagas, ¿vale? Que piensen ustedes que nos quedan las plagas del huerto. Hemos visto ya las lechugas de colores y también las coliflores. Vamos a ir atendiendo sus preguntas. La primera pregunta nos llega desde Don Rubia en Cuenca. Van a ser las fiestas ahora. Juan tiene un geranio de Alaska y no le echa flores. Vale, las causas más comunes cuando hablamos de plantas que no nos dan flor, como en este caso geranios, plantas flor como bungavillas, etcétera, las horas de sol, que son muy importantes. O sea, eso. Mínimo para que nos florezca bien tiene que tener entre 6 y 8 horas de sol. Y no menos importante es ese plan de abonado con abonos ricos en fósforo y potasa para inducir esa parte de la planta de florecer que se quedó parada y muchas veces es por falta de nutrientes. Y podemos utilizar, en caso de que se nos quede ahí un poco muy parada, esos aminoácidos, que también viene muy bien a la hora del estrés del huerto, aplicar aminoácidos. Amparo nos llama desde Ellín, en Albacete. Ella resulta que tiene una planta de pimientos y la planta le echa flores, pero ¿dónde están los pimientos? Muchas veces la mala polinización, desequilibrios, abonados, etcétera, son causas comunes en abortarnos floraciones y no aparecer el fruto, con lo cual
Tenemos que controlar el riego, que es muy importante, ese estrés hídrico, el plan de abonados y esa polinización que muchas veces es inevitable porque tratamos nuestros huertos con mucho químico y al final el químico nos mata los problemas, pero también nos mata a esos agentes polinizadores que acuden a nuestro huerto, con lo cual la polinización es muy importante en nuestros huertos. Más preguntas. Tenemos una foto de WhatsApp que nos llega de Ángela desde Bolaños. Dice, os escribo desde Bolaños y dice que qué le pasa a su almendro. Vale, ahí vemos el almendro que aparecen unas manchas en las hojas. Al final esas manchas... ¿Eso que se ha quemado? No, ¿No son hongos? no, son hongos. Esas manchas son partes hongos necrosadas que debemos de tratar con un fungicida. Además, si podemos hacerlo con un fungicida que sea sistémico para que entre en la planta y nos lo mueva bien, y siempre hacer tratamientos de intervalo de 15 días. Hay que recordar que ahora viene la época otoñal, en el cual las temperaturas mínimas no son muy mínimas y las máximas no son muy máximas. Y en ese rango que nos encontramos también tenemos consecuencias de enfermedades fúngicas, con lo cual también hay que controlar esta época del año. Juani nos llama desde Alcabón. Ella nos cuenta que tiene su costilla de Adán y le gustaría dividir la costilla para poder tener varias plantas. ¿Cuál crees que es el mejor momento? Lo podemos hacer ahora, Julia. Ahora, o a mí me gusta hacerlo o ahora o hacerlo en primavera. Siempre hay que tener en cuenta de cuando vayamos a hacerlo, con cuidado, de no dañar mucho las raíces, llevarnos partes de la planta, etcétera. Pero ahora, en septiembre, es buen momento. ¿Por qué me gusta hacerlo ahora, igual que trasplantes? Porque ahora, por ejemplo, las plantas de interior, en casa todavía no encendemos emisores de calor, con lo cual no tenemos ese exceso de calor en casa y esa sequedad ambiental. Es buen momento para que la planta no se estrese en ese aspecto y poderlo hacer ahora o en primavera. Lo podemos hacer los dos momentos. De Talavera nos llama Mercedes. Ella quiere saber cuándo tiene que cortar la flor de la hortensia, que la tiene verde. Flor de la hortensia, cuando veamos que nuestra flor se marchita, la eliminamos. Hasta que no esté marchita. Siempre decimos, nos gusta todos hace el proceso ese de verde, al final lo hace al principio, colorea y al final nos lo hace en verde. Pero hasta que no la veamos marchita o cuando la veamos fea, la cortamos. Siempre es importante eliminarla, puesto que si dejamos en la planta las flores marchitas, al final nos restan fuerza de nuestra planta. A nuestra amiga Ana de Albacete, ella tiene una tomatera en el balcón, pero resulta que nada la tiene ahí en el balcón, pero tomates que ni para Dios. Nada. No. Volvemos al mismo problema del pimiento, malas polinizaciones, males planes de abonados. Hay que revisar también plagas. Cuando hablamos de araña roja, que mira a ver las hojas. No solamente es el daño que vemos en la planta, sino que cuando una planta que aprovecha atacada, si quieres para decir las plagas. Claro, está atacado por alguna plaga, al final también nos debilita la planta. Plagas importantes de la huerta. El huerto de otoño-invierno que tenemos que valorar. Caracoles babosas, cuando empiece Anda que no vio este verano, caracoles. Pues ahora en otoño podemos encontrar ese problema. Y esas hojas carnosas que vemos de coles, coliflores, son muy apetitosas para caracoles y babosas. Junto con orugas, que no nos podemos olvidar, y mosca blanca, ¿vale? Pueden aparecer en algunas coles también algún pulgoncillo negro. Con lo cual tenemos que tener en cuenta, pues siempre, como barrera utilizamos, ya lo hemos dicho otra vez, los pozos de café como barrera alrededor de nuestras plantas, cáscaras de huevos como barrera, como una trampa. Podemos, una vez que preparemos ya el huerto, podemos perimetrar nuestra planta con cáscara de huevo, a comer huevos rellenos. Los pozos de café que también no les gusta y podemos hacer una barrera para repelerlos. Siempre hemos explicado ese truquito de la cerveza, de en una botellita poner cerveza como una trampa, eso ya es trampa. Se echa usted una cerveceja en el patio que ahora está muy bien, si tenemos, con el fresco y tenemos una cerveza para el huerto, otra para mí. Una cerveza para el huerto, otra para ti, claro. Y si tenemos... Dice, ¿con quién te han echado la cerveza? Dice, con mi huerto. Ahí está. Oye, pues eso puede ser un eslogan, ¿no? Con mi huerto, claro que sí. Oye, pues paténtalo. Y no nos podemos olvidar... Échate la cerveza con tu huerto. Claro que sí. Adiós a las plagas, ¿te lo dice? Tierra diatomea y jabón potásico, no nos podemos olvidar de utilizarlo si tenemos algún problemita, de algún pulgoncito, alguna mosca blanca, etc. Tenemos una pregunta doble de poda. A ver, Mariano y Bárbara de Albacete. Ellos quieren saber cuándo tienen que podar sus frutales. Bárbara, los rosales. Y Mariano, los árboles frutales. Rosales y frutales. ¿Quién poda antes, quién poda después? Mariano o Bárbara. Vamos con el frutal. Parada completamente vegetativa. Nos vamos a ir a podarlos en el mes de enero. Bueno, pues nos esperamos un poquito, Mariano. Prácticamente. Cuando hay una parada vegetativa del árbol como tal, dependiendo un poco en climas. Y Bárbara, los rosales. Y el rosal,
siempre nos gusta, y lo marcamos desde estando contigo, esa poda a partir de la segunda quincena de febrero. O sea esperando, que los dos, ahí, quieto parado, sin esperando podar. que los riesgos de heladas pasen y hacerlo cuando los días Es que sean más largos. tenemos muchísima ansia por podar. Sí, muchas veces vemos las yo ramas feas no y queremos quiero, meter la no quiero tijera. hacerte un feo, pero el directorio te íbamos a traer mi planta. ¿El director al final se las has enseñado? La flor de Pascua. Ha muerto. Ya vamos a enterrar. Ha Carpe muerto. diem. Nada. Carpe diem. Te acompaña el sentimiento. Descansa en paz, claro. Para felices Pascuas. Claro, se podó y ahí se quedó, bueno. La culpa es mía. Bueno, la culpa es que se ha muerto y ya está. Ya está. No, es que yo creo que no le gusta estar en la redacción. Nada. Eso. Cuéntanos, hay llevarlo a Ángel, que otro nos tienes sitio. que contar algo. Pues eso, nada, que hay que tener en cuenta lo del huerto, siempre plagas y enfermedades, remedios, como bien decimos, jabón potásico, tierra de atomea, Y ecológicos. el humus de para lombriz, que tratar. es maravilloso. Y el humus Yo de me lo lombriz, bebo. Siempre. Hombre, Tú no el me lo hum- bebo. Tú el humus, No me lo bebo. el humus y la tierra de atomea, si alguna vez hay que hacer un vídeo promocional, Pues yo me he contaré hecho unos contigo. chupitos Sí, de sí, lombriz. sí, Me he hecho seguro. unos chupitos de humor de lombriz que me sientan muy bien. Pues claro que sí, yo te veo muy bien, si es eso. ¿Has visto que estoy muy A lo bien? Muy mejor es lozana. eso. Gracias, Ángela Gracias a Medina. vosotros siempre. Que nos vemos en Flower Un Lover. placer.